y lo dedicaron a Jehová. El fuego de Dios cayó sobre el altar y la gloria de Dios llenó el santuario. Fue una experiencia especial y santa para los sacerdotes y para la nación de Israel. Sin embargo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Éxodo 6, 23, 28:1, con presunción pecaron contra Dios. Y él los juzgó. El fuego de Dios que consumió el sacrificio en el altar 9:24 produjo también la muerte súbita de ellos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. El tema central del capítulo se menciona en el versículo 3. Y los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La frase los que a mí se acercan se refiere a los sacerdotes, que tenían el privilegio de ministrar en el tabernáculo, donde Dios moraba en el lugar santísimo. Véase Ezequiel 42:13 y Éxodo 19:22. El privilegio siempre trae responsabilidad. Pero Nadab y Abiú demostraron ser irresponsables. Es un privilegio ser un siervo del Señor. Dios amonesta a sus siervos a honrarle y glorificarle en 3 aspectos especiales de la vida. Honrar a Dios. 10. En su servicio, versículos 1 al 5, Nadab y Abiú estuvieron en el monte santo con Moisés y su padre Aarón. Éxodo 24:1 y 2, 24:10. De modo que eran privilegiados. Oyeron las palabras de la ley y sabían lo que Dios requería de sus sacerdotes, de modo que no fue un pecado por ignorancia. ¿Cuál fue su pecado? El texto dice que ofrecieron al Señor fuego extraño. La palabra extraño significa no autorizado por la palabra de Dios. Véase 39. Lo que hicieron no estaba de acuerdo a lo que Dios mandaba. No usaron el fuego del altar. 9:24. De modo que Dios no podía aceptar su adoración. Fue como un pecado de idolatría. Lo mismo si hacemos que nuestra fe esté basada en doctrinas humanas. Las doctrinas que no son de Dios, es decir, doctrinas extrañas o que contradicen la sana doctrina, es como presentar fuego extraño. Por eso es tan importante conocer la verdadera doctrina, porque la falsa doctrina es pecado mortal. No da lo mismo cualquier doctrina, tiene que ser la correcta. Por eso la Biblia la llama la sana doctrina. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo con el incienso. Levítico 16:12. El resto del año, el incienso se quemaba mañana y tarde en el altar de oro que estaba delante del velo. Éxodo 30, 1 al 10, Éxodo 30, 34 al 38. Los 2 hijos de Aarón se inventaron una nueva ceremonia para adorar a Jehová, y él no la aceptaría. No eran sumos sacerdotes, no era el día de la expiación, y no quemaron el incienso en el altar de oro. Porque pecaron, tal vez se dejaron llevar por el entusiasmo de la hora al ver la gloria de Dios, que llenaba el santuario, y el fuego de Dios que descendía del cielo. Lo que hicieron fue un ejemplo de culto voluntario. Colosenses 2:23. Y es una advertencia para todos los que dirigen al pueblo de Dios en el culto de adoración. El entusiasmo carnal no sustituye
la plenitud del Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Gálatas 5:23. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El Espíritu de Dios nunca conducirá a los creyentes a hacer algo contrario a su palabra, ni le importará cuán felices o entusiastas se sientan. El juicio empieza por la casa del Señor. 1 Pedro 4:17. Véase también Ezequiel 9:6. Este era el principio de un nuevo periodo en la historia de Israel, y Dios usa este juicio como una advertencia para su pueblo. Usted hallará juicios similares cuando Israel entró en la tierra prometida. Josué 7. Cuando David quiso traer el arca a Jerusalén. 2 Samuel 6. Y durante los primeros días de la iglesia. Hechos 5. Siempre que personas pecadoras se toman para sí la gloria que pertenece solo a Dios, el juicio vendrá de una forma u otra. Dios no dará su gloria a otro. Isaías 42:8, 48:11, 52:11. En su lamento, versículos 6 y 7, Moisés le advirtió a Aarón y a sus 2 hijos restantes que no lamentaran la muerte de Nadab y Abiú, de la manera en que el pueblo común hacía duelo. Véanse 21, 1 al 12 y Ezequiel 24, 16 y 17. Tenían que permanecer en los recintos del tabernáculo durante el tiempo de la dedicación. 8:33. Si desobedecían, la ira vendría sobre todo el pueblo y no solo sobre los sacerdotes. Al quedarse en sus lugares y servir al pueblo, honraban a Dios y mostraban al pueblo la importancia de obedecer su palabra, cueste lo que cueste. Por supuesto, tal mandamiento no se aplica a los del pueblo de Dios hoy, quienes también son sus sacerdotes. 1 Pedro 2:5, 2:9. Lamentamos la muerte de seres queridos, pero no debemos lamentarnos como los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18.